hay propósito, y mientras haya propósito todavía hay mucho por hacer, y Dios todavía quiere y tiene mucho por hacer. Amén. Y bueno, pues vamos a ir al libro de Josué. Esta semana el Señor me llevaba por el libro de Josué, un paseo, ¿verdad? Por ese libro de Josué que muchos conocemos. Y en ese libro, ¿verdad? Leemos y conocemos un poquito acerca de la valentía de este hombre, de la valentía de Josué, pero también aprendemos a cómo él tenía un corazón que le obedecía, no solamente le creía, y que él siempre estuvo dispuesto a obedecer a Dios en la circunstancia que fuera, porque él enfrentó muchas veces, tuvo que luchar con la contraposición de su mismo pueblo, aunque también el pueblo le desafió. Muchas veces a nosotros el pueblo nos desafía, ¿verdad?, a ser más esforzados, a ser más valientes, pero él muchas veces tuvo que luchar con ello, pero tuvo que luchar también con enemigos de su pueblo, enemigos de Israel. Y en este capítulo, porque vamos a ir al capítulo 3, no, perdón, vamos a ir al capítulo 10. En el capítulo 10 vamos a ver un poco de su historia. Esa etapa, ese momento en que él tuvo que enfrentar a 5 ejércitos. A 5 ejércitos siendo él solamente un ejército. Y cómo Dios respondió a su favor. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Pero ¿qué fue lo que también Josué tuvo que hacer? Porque a lo mejor en este momento usted está luchando con 5 ejércitos. Hay 5 amenazas que están, o 3 o 2 o más, pero usted dice: no es justo para mí, algo no está siendo parejo, me está lloviendo sobre mojado, no tengo posibilidades de ganar, no veo la forma, la posibilidad de cómo salir adelante, de cómo yo pueda resolver estos problemas, porque han sido demasiados para mí. Y siente usted que hay 5 ejércitos que están yendo en contra de usted. Entonces dice el versículo 1, habla de un rey de Jerusalén. Quiero que usted entienda que en ese momento todavía no había sido conquistado Canaán. Es decir, Jerusalén todavía era enemigo, era nación enemiga de Dios. Y había un rey que se llamaba Adonisedec. Esos nombrecitos es como para sus hijos. No es cierto. Adonisedec, rey de Jerusalén, dice que oyó que Josué había tomado y destruido por completo la ciudad de Jai y había matado a su rey, y lo mismo que había hecho con Jericó. Lo mismo que hizo con esta ciudad, una ciudad que se llamaba Jai o Ai, había hecho con Jericó. Él había tomado estas ciudades y él había conquistado esas ciudades, ¿verdad? Y dice que también se enteró de que los gabaonitas habían hecho la paz con Israel. El versículo 2, el capítulo 10 dice: cuando él y su pueblo oyeron todo eso, tuvieron miedo, porque Gabaón era una ciudad grande, y tan grande como las ciudades de la realeza, y más grande que Jai. Y además los gabaonitas eran guerreros fuertes. Versículo 3. Entonces Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensajeros a varios otros reyes. Y ahí menciona el nombre de esos reyes en su Biblia, que eran reyes amorreos, enemigos de Dios, de la zona, ¿verdad?, de Canaán. Y dice versículo 4: y vengan, y él les dijo a Adonisedec, cuando él se enteró de esto que estaba sucediendo, él habló con estos reyes, les envió mensaje a estos reyes, y él les suplicaba: vengan y ayúdenme a destruir Gabaón, porque hizo la paz con Josué y con el pueblo de Israel. Bueno, desde el capítulo anterior nosotros podemos ver cómo este pueblo, que era el pueblo de los gabaonitas,
al enterarse de todo lo que Josué había hecho, de cómo había conquistado Jericó, de cómo había conquistado Jai, empezaron a sentir temor. Gabaón era un pueblo fuerte. Gabaón tenía un ejército muy preparado, muy capaz. Gabaón dice que era una ciudad grande, era más grande que Jai. Era una ciudad además con un poder militar muy fuerte. Era un ejército temido. Los gabaonitas no eran cualquier ejército, eran un ejército temido. Pero cuando los gabaonitas se enteran de cómo Josué conquistó Jericó, vamos a empezar desde allá. No sé si usted recuerda cómo los muros de Jericó cayeron. Y dice la palabra de Dios que este ejército empezó a marchar, ¿verdad? Por 7 días, y el último día dio 7 vueltas, y al grito unísono y de las trompetas y al grito, ¿verdad?, de todo el pueblo Jericó, la tierra tembló, los muros cayeron, ellos tomaron, ¿verdad?, a todo Jericó, tomaron posesión completamente, lo conquistaron en el nombre del Señor. Y ellos, esa fama de Josué, por eso que hizo todo esto que sucedió, empezó a llegar a los oídos no de las otras naciones, sino también de los otros reyes y reyes enemigos. Entonces, cuando los gabaonitas escucharon eso, dijeron: ¿cómo es posible que esto haya sucedido? Y lo primero que ellos pensaron fue: el Dios de Israel está con Josué. No puede ser otra cosa más que el Dios de Israel está con Josué. Yo vengo de una ciudad amurallada, ¿verdad? Donde dicen que, donde en la historia está registrado que esas murallas se levantaron cuando los piratas estaban amenazando la ciudad, ¿verdad? Y esos, si usted no conoce la ciudad y visita, es la ciudad de Campeche, ¿verdad? La preciosa Campeche donde habita Dios. Entonces se va a dar cuenta, son murallas que miden aproximadamente más de 8 metros de altura, si no me quedo corto, y aproximadamente 3 metros, o a lo mejor un poquito menos, o 3 metros de ancho los muros. Entonces, para penetrar esos muros, para destruir esos muros, realmente no es fácil. Vamos a ver que en ese tiempo no habían tanques de guerra. Vamos a ver que en ese tiempo no habían los proyectiles que hoy en día existen, ¿verdad? Era otro tipo de armamento. Entonces realmente era una fortaleza. Entonces los muros de Jericó aproximadamente medían eso, a lo mejor, y más, eran más altos. Entonces, ¿y cómo puede explicarse una persona? ¿Cómo puede uno poder explicarse que con un grito de guerra esos muros caigan? Esto solamente es obra del Dios sobrenatural que nosotros tenemos. Es obra de Dios actuando y peleando a favor del ejército de Israel, a favor de Josué. Cuando este ejército gabaonita poderoso se entera de lo que sucedió, ellos temieron, y no temieron tanto a Josué, ellos temieron al Dios de Israel. Tenga en cuenta que no fue fácil. Esto que sucedió realmente era que Dios es un Dios temible, porque los gabaonitas también eran enemigos de Dios. Mas sin embargo, cuando ellos se enteran, lo que hacen es correr para salvar su vida, y van con Josué disfrazados y le dicen: Josué, venimos de una nación muy lejana, y mira, aquí hasta nuestro pan ya le salió moho, ya no lo podemos ni comer porque está muy lejos de donde venimos, y lo que queremos es ser tus esclavos. Engañaron a Josué. Y cuando Josué se entera de esto y pide consejo, entonces dice: ok, entonces ustedes van a ser súbditos nuestros y nos van a ayudar. Pero Josué no consulta al Señor. Josué no consultó al Señor, y a lo mejor cometió el error y tomó la responsabilidad de tomar a un enemigo como esclavo, de tolerarle, y tuvo consecuencias. Mas sin embargo, bueno, ya estaba hecho. Y los gabaonitas ya eran esclavos de Israel. Los gabaonitas ya estaban a favor, ya estaban del lado de Josué. Entonces es natural que este rey Adonisedec, este rey, al enterarse de lo que había sucedido, primero que nada, esto fue como traición. Esto fue como traición para las naciones de Canaán.
que los gabaonitas, él se enterara de que ya estuvieran del lado de Josué. Esto fue como una traición. Y Josué había en ese momento tomado el liderazgo porque Moisés ya no estaba. Algo esto nos enseña, que Josué todavía tenía que aprender a consultar a Dios, pero era un hombre con un corazón que quería agradar a Dios. Aunque fue un error, pero llegó el momento de que él tenía que ponerse los enormes zapatos de Moisés. Entonces, cuando este rey se entera de que el ejército de Israel, que de por sí ya era temible para las otras naciones, estaba sumado al ejército gabaonita, este rey dijo: esto es imparable. Y entonces dice que el rey de Jerusalén, ¿verdad? Adonisedec, al enterarse que Josué ya estaba pero muy cerca, él lo que hizo que fue desesperadamente hablarle a otros 4 reyes enemigos. Esto es como cuando el enemigo, ¿verdad? Un espíritu te está atacando, pero entonces tú tomas el poder de Dios, tú tomas el poder de la palabra, y como ven que tú estás fortaleciéndote en la palabra, este espíritu manda a llamar a otros 4 para destruirte, para hacerte caer, y esto es lo que hacía este rey, ¿verdad? Vamos a ponerle que estos reyes son como espíritus, y cuando estos reyes se unieron, ya entonces son 5 ejércitos que fueron en contra del traidor, en contra de Gabaón. Y cuando Gabaón, ese ejército tan fuerte militarmente, entonces empieza a ver que 5 ejércitos vienen contra él, no se lo esperaban. Entonces dan un grito de auxilio y dices: Josué, ayúdame, no dejes a tu ejército. Ahora ya era su ejército, no lo dejes solo. ¿Por qué? Porque eran 5 ejércitos contra 1. Y en ese momento, cuando Josué escucha el grito de auxilio de los gabaonitas, cuando él se entera, porque ya sabía que lo habían engañado y que eran una nación enemiga, pero que ahora eran sus esclavos, él pudo haber tomado la decisión de dejarlos al frente, que los mataran. Mas sin embargo, él era un hombre íntegro en su corazón y él decide ir en su ayuda. Y entonces dice que Josué en ese momento sale con todo su ejército, confiando en el Señor únicamente, porque vuelvo a repetir, eran 5 contra 1. Y entonces David, ¿verdad? Años más tarde, porque todavía David ni existía, David escribiría en el Salmo 27:3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cuántos podemos en esta mañana decir: sí, yo creo esa palabra? Yo creo que aunque un ejército, ¿verdad?, se levante contra mí, yo puedo estar confiado en mi Señor, que Él peleará por mí. David escribiría esto años más tarde, pero resulta que en esta ocasión no era un ejército, eran 5 ejércitos. La cosa no estaba pareja, ellos ya estaban perdidos, no tenían esperanza y no se esperaban esta tregua. Entonces Jehová habló, y Jehová le dijo a Josué, versículo 8, Josué capítulo 10, versículo 8, le dice: Josué, ve y sal, y no les tengas miedo. Él le dijo: ve y pelea, vas a pelear. Son 5 contra mí, vas a pelear. Bueno, están los gabaonitas, pero son 5, vas a pelear. Y no les tengas miedo, porque te he dado la victoria, y ni uno de ellos podrá hacerte frente. No importa cuántos ejércitos tengas a tu alrededor, no importa si no ves la puerta de salida. Hoy, a través de esta historia, hoy a través de esta palabra, el Señor te va a dar a entender, te va a mostrar, te va a manifestar su gracia, su poder, para que tú estés confiado,
para que tú sepas que aunque estés rodeado y no encuentres ni una salida, Él puede sacarte victorioso de donde tú estás, aún estés rodeado de 5 problemas o más. Si tan solo tú te humillas y le crees. Pero Josué no solamente le creyó, Josué le obedeció. Y muchas veces hay un abismo entre creerle a Dios como nosotros decimos que creemos y obedecer a Dios. Hay un dicho que dice: del plato a la boca se cae la sopa. Muchas veces nosotros tenemos la sopa en la cuchara y decimos: sí, yo confío en Dios. Pero cuando esos ejércitos están alrededor nuestro, cuando esos problemas, cuando esos 5 reyes que son igual a problemas, espíritus, demonios, calamidades, principados que gobiernan nuestra ciudad, todo esto que está sucediendo, como tú le quieras llamar, entonces del plato a la boca muchas veces nuestra fe cae. Y cuando nuestra fe cae, entonces no obedecemos lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Porque la mayor manifestación de una fe genuina y verdadera siempre va a ser la obediencia. Y Josué fue obediente. No temas, porque yo te he dado la victoria sobre ellos, le dijo el Señor. Entonces Josué no se quedó observando a ver qué el Señor hacía. No se quedó sentado en una piedra viendo cómo el Señor peleaba por ellos, porque él sabía, él ya tenía la seguridad, tenía la confianza de que el Señor iba a pelear por ellos. Pero Josué no se quedó esperando. Josué lo que hizo fue, dice que se levantó y fue a pelear. Él no tomó el papel que muchas veces nosotros tomamos del cristiano de la fe, que todo lo espera. Pero todo lo espera quiere decir que muchas veces nos quedamos esperando, pero no actuamos. Porque muchas veces así hacemos, ¿verdad? Voy a orar para que mi hermano se convierta. Voy a orar, ¿verdad?, para que mi vecino se convierta. Voy a orar para que mi amigo se convierta. Pasan 1 año, 2 años, 5 años y él sigue en la misma incredulidad, sigue en el mundo y tú estás orando. ¿Y qué pasó? Simplemente que nunca le fuiste a compartir. Solo oraste para que se convirtiera, pero nunca fuiste a compartirle del Señor. Nunca hiciste algo para tener una cita con Él. Nunca hiciste algo para discipularlo, ¿verdad? Y pasaron los años, pero el Señor se quedó esperando que tú te levantaras y pelearas por Él. Voy a orar porque es necesario que salgamos adelante, familia. Voy a orar para que el Señor nos prospere, ¿verdad? Y pasan 5 años y tú pasas orando y no pasa nada y sigues igual sin salir adelante. Pero no tomaste la iniciativa, no invertiste, no diste el paso, no te capacitaste para poder salir adelante, para que en el momento en que tú estabas peleando, también el Señor peleara por ti, te respaldara y respaldara esa fe. La fe sin obras es muerta. Y este es el mejor ejemplo que podemos tomar de la fe sin obras es muerta. Josué no se sentó en una piedra a esperar cómo Dios peleaba por él. Josué se levantó a pelear por su pueblo. Y sabes una cosa, muchas veces nuestra obediencia va a tener que ser así. Porque si la manifestación de la fe es la obediencia, muchas veces vamos a tener que obedecer cuando nuestras piernas muchas veces están temblando. Muchas veces vamos a tener que obedecer cuando vemos que todavía todo está de cabeza. Muchas veces vamos a tener que obedecer cuando nada es propicio para que las cosas salgan bien. Pero esos son dar pasos de fe. Esos son los pasos de fe que Josué nos enseña a dar. Así que el Señor solamente nos dice: prepárate y pelea, levántate y pelea, y solamente así yo voy a poder obrar, porque
porque la fe sin obras es muerta. Pero cree. Muchas veces Dios nos puede decir: quieto ahí. Hay ocasiones en donde Dios nos puede decir: no te muevas, no te muevas, y ve cómo peleo. Pero hay veces, como en esta ocasión, donde Dios nos dice: levántate y ataca. Entonces ahí, amado, es donde nosotros tenemos que conocer, aprender a reconocer la voz de Dios. Porque si nosotros no podemos tener dos problemas. Tú tienes dos problemas. Uno, cuando Dios te ha dicho que te levantes y que actúes y que pelees, y todavía te sigues preguntando: pero ¿será que es Dios? Pero es que yo necesito confirmación. Y a veces el Señor no confirma y todavía nos seguimos preguntando: pero es que ¿será que Dios dijo? ¿Será que es Dios? ¿Será que es la confirmación? Es que yo necesito otra confirmación. Es que no estoy seguro que sea Dios. Yo no estoy convencido que sea Dios, y Dios ya te lo dijo y no haces nada. Ya tenemos un gran problema. Pero también tenemos otro gran problema cuando Dios no nos ha dado la orden y nosotros decimos: es que Dios me dijo. ¿Qué tenemos que hacer, amado? Tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios. Podemos escuchar la voz de Dios, pero no reconocer la voz de Dios. Y cuando nosotros no reconocemos la voz de Dios, entonces vamos a ser confundidos y vamos a ir al fracaso. Y entonces para eso nos enseña que tenemos que ser hombres y mujeres que se metan hasta lo más profundo y pasen verdaderamente, aprendan a pasar tiempo con Dios, más tiempo con Dios. Si no reconoces la voz de Dios, es que necesitas pasar más tiempo con Dios. Entonces Josué se levantó y los que estaban con él le decían: Josué, alto, espérate, es que mira cuántos son. Muchos te van a decir: espérate, es que date cuenta de a lo que te estás enfrentando. Date cuenta de lo que está enfrente de ti. Y esto le decían a Josué, pero él dijo: no, yo tengo que ir, porque Josué reconocía la voz de Dios. O sea, a Josué sí le había hablado el Señor. Ya era la orden de Dios. Y entonces Josué ya estaba confiado porque Dios se lo había dicho y él conocía quién era su Dios. Él ya había tenido la victoria, la esperanza. Él ya había tenido la fe al derribar esos muros, que Dios lo hizo. Entonces cuando Dios le dice: yo en esta ocasión también te voy a entregar a todos y ninguno te podrá hacer frente, él estaba confiado. Pero Josué, es que son 5, no importa, no importa. Él dijo: vamos a salir adelante, no es imposible. Y entonces, si morimos, no vamos a morir en el intento, porque el Señor me dijo que Él estaría conmigo y ni uno de ellos nos iba a hacer frente. Cuando el Señor te dice: ninguno de ellos te hará frente, amado, ninguno de ellos te va a poder tocar. Confía, cree, es tu orden para levantarte y salir adelante. Y entonces dice que él salió y marchó toda la noche, peleando contra 5 ejércitos. Naturalmente era imposible ganar. Óyelo bien, en lo natural era imposible ganar. Pero te voy a decir una cosa: Josué obedeció. Y escucha esto que te voy a decir: lo sobrenatural de Dios se nos empieza a manifestar a partir de nuestra obediencia. Lo sobrenatural de Dios se nos empieza a manifestar a partir de nuestra obediencia. Pero tiene que ser Dios el que te dijo.
Y entonces él obedeció, y obedeció porque Dios habló, salió con seguridad. ¿Por qué muchas veces todavía nos quedamos esperando que las cosas sucedan para hacer lo que Dios ya había dicho? ¿Por qué será que todavía nos quedamos esperando, verdad, a empezar algo, verdad, que ya tiene tiempo que Dios nos está pidiendo, que muchas veces todavía dudamos y apoyamos y nos comprometemos y todavía hacemos y todavía tomamos la iniciativa y todavía empezamos? ¿Por qué será? Eso se llama temor. Y debemos empezar a ver el temor como que lo que realmente es incredulidad. El temor es incredulidad disfrazada. Es nuestra falta de voluntad para creerle a Dios y creer lo que Dios ya dijo. Ya dijo de nosotros y dijo que iba a hacer con nosotros y a través de nosotros. Pero Josué marchó toda la noche. Ese día no durmieron. Pero dice que entonces, y no fue fácil. Eran cerca de 33 millas. Era un camino largo. Además era un camino empinado. Era un camino rocoso. No fue un camino fácil. Era de noche. Estaban cansados. No habían dormido. Mas sin embargo él tenía la promesa de Dios aquí en su corazón. Y le retumbaba en la cabeza. Dios me dijo esto. No puede escapar ninguno. Yo puedo. Nosotros vamos a tomar a todos. Y en el camino ellos empezaron a derrotar. Dice que cuando ellos estaban en Gabaón, un espíritu de temor vino sobre esos ejércitos que estaban peleando contra ellos. ¿Qué es esto? ¿Cómo 5 ejércitos tan poderosos empezaron a tener miedo? Porque de repente dice que empezaron a sentir temor, empezaron a sentir un pánico en ellos. ¿Cómo te explicas eso? Es que el Espíritu de Jehová ya estaba viniendo, derramándose sobre ellos. Empezaba a poner un espíritu de temor en ellos. Empezaba a poner pánico en sus enemigos. Era Dios que ya empezaba a manifestarse. Y cuando entonces ellos empezaron a sentir ese pánico, se debilitaron, porque el temor te debilita. Entonces el ejército de Dios, Josué, se fortalece, empieza a ver la mano de Dios, y dice que mataron a muchos en ese lugar. Cuando esto empieza a suceder, muchos empiezan a tocar la retirada, empiezan a huir por diferentes caminos. Y ahí van atrás de ellos, y en ese momento durante el camino, empiezan a pelear y empiezan también a acabar con otra parte de ellos. Porque muchas veces, amado, cuando nosotros estamos en guerra espiritual, cuando algo nos está afectando, cuando algo nos está inquietando, no podemos dormir. Algo no nos deja dormir porque algo nos está quitando el sueño. ¿Sabes qué? Es el momento de levantarte y marchar toda la noche como lo hizo Josué. Esto es momento de velar en oración. No es momento de dormir, es momento de pelear nuestras mejores batallas. Tu mejor batalla no la vas a pelear sentado y durmiendo. Tu mejor batalla la vas a pelear en oración. Es tiempo de meterte con Dios. Esas noches que a veces no puedes dormir, yo te voy a decir: quédate en tu cama, pero póstrate, salte al patio, quédate en el baño, vete a la cocina, a la sala, donde quieras, pero métete con Dios. Clama a Dios con todo tu corazón hasta que Dios responda, y ponte delante de Dios como lo hizo Josué, y el Señor va a empezar a pelear la batalla por ti. Y ese pánico que tú sientes simplemente lo va a transferir a tus enemigos, y estos van a huir. Y déjame decirte que el día de mañana vas a dormir más tranquilo, porque vas a tener la victoria. Porque el Señor te dice: ninguno de ellos te podrá hacer frente. Póstrate delante de Él y búscale. Él te dará la victoria. Y dice que entonces los amorreos empezaron a llenar de pánico, un pánico inexplicable.
y después los persiguieron. Josué capítulo 10, versículo 10. Versículo 10 dice: después persiguieron a sus enemigos por el camino que llevaba a Bet Orón, y los fueron matando a lo largo de toda la ruta de Azeca y Maceda. Es que a veces mientras nosotros estamos siendo atacados, a veces mientras las cosas todavía no están perfectas, no son perfectas, no son como nosotros quisiéramos, vamos a tener que dar pasos de fe. A veces, ¿verdad? Cuando las cosas no son perfectas, vamos a tener que empezar a caminar en lo que Dios nos dijo. Ahorita las cosas no son perfectas, pero Dios nos dijo: inicien en grupos. Yo estaré en medio. Y déjame decirte que el día de ayer, las 2 casas que iniciamos, hubo una presencia de Dios y un gozo en el corazón de los que estábamos reunidos ahí, ¿verdad? Un gozo que solamente Dios pone. Precioso, algo precioso, incomparable. Pero tuvimos que caminar aún a pesar de que las cosas no estaban perfectas, no están perfectas todavía. Tuvimos que esperar el tiempo de Dios para hacer esto. Pero Dios nos dijo: es momento, pero así. Porque tampoco Dios es un Dios imprudente. Y Dios nos dijo: así. Y vamos a ir avanzando, y vamos a ir reconstruyendo, y vamos a ir reedificando, y vamos a tener la victoria. Aún tengamos que pelear de noche, el Señor nos ha prometido a nosotros nos ha dado una promesa, una victoria, nos ha dado un destino, nos ha dado una visión, y es grande como Él, porque Él es grande. Y lo tuvimos que hacer cuando las cosas aún no están del todo perfectas. Pero Dios respalda la obediencia. Una vez más, lo sobrenatural de Dios se empieza a manifestar a partir de nuestra obediencia. Déjeme decirle que de verdad el día de ayer los 2 grupos experimentamos una cosa preciosa. Hay hambre de Dios, hay sed de Dios, y con ellos el Señor va a empezar a hacer cosas grandes. Son como este ejército. Tú tienes que aprender a pasar tiempo con Dios, y tus enemigos serán esparcidos. Y dice que entonces estos enemigos empezaron a escapar por diferentes caminos. Porque sabes una cosa, así va a pasar contigo. Porque hay una promesa en Deuteronomio capítulo 28 versículo 7 que dice: el Señor derrotará a tus enemigos. Ellos van a salir contra ti por un camino. A lo mejor son 5, a lo mejor son 10, a lo mejor sientes que son 200. Van a salir contra ti por un camino, pero dice que por 7 más huirán delante de ti. Y esto fue lo que pasó con Josué. Porque cuando Josué empezó a perseguirlos, ellos se fueron por diferentes caminos, pero Él los alcanzó, Él los conquistó. Y lo mismo va a suceder con tu vida. No temas, levántate, pelea, créele. Todavía viene lo mejor. Cuando tú obedezcas, viene la manifestación de la gloria de Dios. Él obedeció. ¿Y qué empezó a pasar? Cuando ellos empezaban a huir, como a lo mejor era un poco difícil que pudieran alcanzar o atrapar a todos en un mismo momento. Dice que en ese momento empezó a caer una granizada muy fuerte. La mano de Dios empezó a manifestar. Eran como piedras grandes que empezaron a caer en las cabezas de los enemigos de Dios. Y dice entonces Josué capítulo 10 versículo 11 que destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo, y dice que mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. ¿Sabe por qué? Porque la gloria siempre se la va a llevar Dios.
para que ellos entendieran que no fueron ellos, que si no hubiera sido la manifestación de la mano de Dios, ellos hubieran muerto. Toda la gloria siempre se la va a llevar nuestro Dios. Ese es el motivo. Sin Él estamos perdidos, pero Él es grande y poderoso. Y dice que murieron más por el granizo que por el filo de la espada de los israelitas. Pero todavía quedaban algunos, todavía quedaban. Recuerde, eran 5 reyes, eran 5 ejércitos. En ese momento se van y se escapan los grandes, los líderes, los reyes. Se escapan, ¿verdad? Mientras estaba la guerra, la pelea, la cacería, ellos se escapan y dice que se van a encerrar, esconder en una cueva, pero no sabían que lo que estaban haciendo simplemente era ir a meterse a su propia trampa como ratoncitos. Pero el sol se estaba ocultando. El sol se estaba ocultando y Josué veía que todavía sus enemigos estaban con vida. Habían muerto muchos a filo de espada, habían muerto muchos por la mano de Dios, por el granizo que cayó, esas piedras sobre sus cabezas. Algo sobrenatural, porque no tocaron a los israelitas, solo tocaron a sus enemigos, a pesar que estaban en la misma zona, pero todavía quedaban enemigos de ellos. Y todavía puede que tú estés diciendo, es que todavía hay algo más, y esto definitivamente está muy lejos de mi alcance. Hay algo que a lo mejor con esto voy a tener que vivir toda mi vida. Déjame decirte que el sol no se va a poner sobre ti. Déjame decirte que lo que Josué tuvo que hacer era tomar autoridad. Y cuando él vio que el sol se estaba ocultando, cuando él vio que el sol se estaba poniendo, cuando él vio que el sol estaba a punto de ocultarse, él recordó las palabras de Dios y él dijo: no puede quedar ni uno vivo antes que el sol se ponga. Y levantó su mirada al cielo y tomó autoridad, porque él recordó la promesa de Dios. Él tomó la palabra y la promesa, la autoridad de Dios, y se dirigió al sol y le dijo: sol, te detienes en Gabaón. Y para no ser suficiente, se voltea a la luna y le dice: y tú, luna, tampoco te me vas a mover de allá, te me detienes en Najalón. Dieron las 3, dieron las 4, dieron las 5, dieron las 6, las 10, las 12 de la noche. Los enemigos están: deja que se oculte un poco el sol, porque en cuando ya esté oscuro vamos a desaparecer. Y oye, pero ya son las 10 de la noche, no pasa. Y el sol seguía allá, seguía allá. Ellos ya estaban desesperados y estaban aterrorizados, porque ellos dijeron: ese es el Dios de Israel que está con Josué. Algo hizo Josué nuevamente, pero vamos a morir, porque el Dios de Israel está con ellos. Y déjame decirte, cuando Dios te da una promesa a ti, Dios, aún así tenga que detener el tiempo, lo va a hacer, porque esa promesa la va a cumplir en tu vida. Ese es el Dios que tenemos, es el Dios de Israel. Y dice que el sol no se puso, el sol no se ocultó. Mientras ellos peleaban, el sol y la luna también estaban peleando por ellos. En otras palabras, amado, hasta el mismo cosmos, hasta el mismo universo se alineó para darle ventaja al pueblo de Israel. ¿Quién lo hizo? Fue Dios. Él es el rey del universo. Él es el creador de todo lo que pasa. Cuando Dios te da una promesa, Él lo va a cumplir. Pero Dios habló y Josué obedeció. Dios habló y Josué obedeció. Es que a mí no me ha hablado. Déjame decirte algo. Si eres parte de una iglesia y el Señor ha hablado a través de tu pastor, el Señor te habló. Si el Señor te lo ha mostrado en su palabra, el Señor te habló. Si el Señor te lo ha dicho más de 3 ocasiones, y Él no tiene por qué darlo más de 3, el Señor te habló. Tienes que aprender a reconocer su voz.
Tienes que aprender a ser humilde. Tienes que aprender a entender a que el Espíritu verdaderamente hable a tu corazón. Dios habló y Josué obedeció. Y Josué salió victorioso. No quedó enemigo de pie. Dice que un grupo pequeño logró escapar y se fue a esconder a las ciudades fortificadas. Pero más adelante dice que cuando esto terminó, fueron por 7 ciudades más y las conquistaron. No quedó uno de pie, porque el Señor peleó por ellos. Y ha sido el único día de aproximadamente 48 horas que ha habido en toda la historia de la creación. Versículo 14, Josué 10, versículo 14. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Y dice, sin duda ese día el Señor peleó por Israel. En la medida de tu fe y de tu obediencia, verás la dimensión de tu victoria. En la medida de tu fe, en la medida de tu obediencia, verás la dimensión y será la dimensión de tu victoria. Una victoria pequeñita, algo no obedeciste. A lo mejor nos falta fe. ¿Quieres una victoria grande? Vas a tener que levantarte y pelear. Muchas veces vas a tener que marchar de noche como lo hizo Josué. Vas a tener que estar atacando, peleando, ¿verdad? Cortando cabezas, peleando la buena batalla en el camino, aun cuando las cosas todavía están oscuras, cuando las cosas están mal, cuando el camino todavía está muy empedrado, ¿verdad? Pero lo vas a tener que hacer, aún así sea para llevar en el camino, pero lo vas a tener que hacer, y Dios te va a dar una victoria grande como Él, que Él es grande y poderoso, el poderoso de Israel, el león de la tribu de Judá. Él es el mismo de hoy por los siglos. Él detuvo el sol, detuvo la luna, y puede tener cualquier cosa a tu favor. Si tan solo tú le crees, tú te humillas, tú obedeces. Si tan solo tú te levantas y peleas la buena batalla de la fe. Y por último, como lo último siempre en las películas, ¿verdad? Porque no sé, pero siempre los jefes mueren al último. Los 5 reyes estaban escondiditos en su cueva. No sabían que habían caído en su propia trampa. Cierran la cueva, termina la batalla, van por ellos y los cuelgan en 5 postes. Muchos de nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? Empezando desde mí. A lo mejor, si hubiéramos visto que el sol ya estuviera ocultándose, hubiéramos dicho: ya se ocultó el sol, ya escaparon. Bueno, pues ya qué más, ¿verdad? Pues hice lo que pude, hicimos lo que pudimos, ¿no? Hicimos lo que pudimos. Pues Dios lo toma en cuenta, hicimos lo que pudimos. Pero Josué no fue así. Josué tenía en su cabeza la promesa, porque él sabía que con 1 o con 2 que quedaran vivos, a lo mejor eran miles, pero con 1 o con 2 que quedaran vivos, ellos se iban a volver a multiplicar, y entonces nunca iban a tener descanso y paz en la tierra que Dios le había prometido. No podemos ser nunca tolerantes, ni con un solo pecado. Con ningún enemigo podemos ser tolerantes. Con nada puedes tolerar en tu casa que sea enemigo o contrario a Dios. Nada. Fetiche, cosita, bebida, nada que no tenga que ver con Dios, que sea enemigo de Dios, no podemos tolerar nada. Y Josué tuvo la victoria. Ni uno quedó de pie. No quedó enemigo de pie. Dice que entonces ellos pudieron conquistar. Y entonces fue que Dios les dio esa tierra prometida que te está esperando a ti. Esa promesa por la que tú has estado orando, luchando, peleando. El Señor te la va a dar, pero tienes que reconocer su voz.
pelea, esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo. No tengas miedo. Hoy el Señor ya es el momento, el tiempo en que el Señor nos está diciendo: se acabó el tiempo del temor. Sal y pelea. No tengas miedo. El Señor habla, da estrategias, el Señor respalda. El Señor siempre va a respaldar su palabra y va a respaldar a sus siervos. No tengas miedo. ¿Quieres conquistar esos 5 reyes? ¿Quieres conquistar esos 5 ejércitos? A lo mejor son más. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mira que lo que tengo frente a mí es demasiado numeroso, es demasiado fuerte. Si tú estás allá, si realmente te sientes acorralado, te sientes atemorizado, te sientes sin salida, dile: Señor, haz conmigo el milagro que hiciste con Josué. Señor, haz llover granizo. Señor, detén el sol. Señor, ayúdame, Señor, a conquistar. Pelea por mí, Señor, pero te pido en el nombre de Jesús que me des la fe que le diste a Josué. Pon en mí esa fe, ese corazón, Señor, para que yo pueda ser totalmente obediente, para que yo sea valiente, Señor, en el nombre de Jesús. Reconozco que muchas veces he sido incrédulo, que muchas veces he desobedecido, que muchas veces me he quedado sentado esperando que tú hagas las cosas. Reconozco que a lo mejor me he acomodado, pero hoy, Señor, tú me has hablado. Yo tomo esta palabra. Yo, Señor, te pido que tu Espíritu la selle en mi corazón, que me haga entender, Señor, que la mayor manifestación de una fe genuina es la obediencia sin argumentos. Es una obediencia sin excusas. Es ser obediente, es confiar en ti. Ser obediente es creerte a ti. Ser obediente es ser valiente, ser esforzado. Enséñame a pelear, Señor, aun cuando las cosas no son fáciles, no están perfectas, aun cuando es de noche. Señor, enséñame a marchar de noche, a velar de noche. Enséñame a pelear la buena batalla, Señor, y tú me darás la victoria. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú me darás la victoria. Enséñame a reconocer tu voz. No solamente quiero escuchar, quiero reconocer tu voz, Señor. Porque si yo reconozco tu voz, todo mandato que venga de ti va a impactar, Señor. Señor, me va a desafiar. Yo sé que eres tú y yo estaré confiado, saldré confiado, obediente. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que estos tiempos son tiempos propicios para escuchar tu voz, para levantarnos, para pelear, para echar fuera el temor, para empezar a reedificar, empezar a construir más, esforzarnos, ser valientes. No quedarnos acomodados en nuestra casa, no quedarnos acomodados en cualquier lugar, en mi corazón, en una posición, no, o en un ministerio, no. Enséñanos a escuchar tu voz, dirígenos y sé que tú nos vas a respaldar. Tú has prometido que ninguno de ellos nos hará frente, nada nos va a tocar, nada nos va a hacer frente, nada nos va a tocar. Nada lo hará. Tú nos has librado, tú nos librarás. Y te doy gracias, Señor, porque estás con nosotros. Y sé que, Señor, viene algo más grande. Se cierra un ciclo y se está abriendo un nuevo ciclo. Señor, tú eres Dios, trabajas por ciclos, Señor, y yo sé que este ciclo es y representa una mayor gloria, una nueva gloria, una mayor dimensión de gloria. Y Señor, tú usarás a los valientes,
a los esforzados, a los obedientes, a los dispuestos. Señor, yo quiero ser de esos. Pon pasión en nuestro corazón, pon visión en nuestros ojos, en el nombre de Jesús, Señor, para ir por ese mar. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pues si quieres darle ese aplauso al Señor ahí donde estás, dáselo, porque ese aplauso es una señal de victoria. Es el aplauso de tu victoria. Así que si la quieres declarar en el nombre de Jesús, que mejor con un aplauso al Rey que te da la victoria. Y con esto, amado, nos despedimos, enviándote con todo nuestro corazón, toda nuestra bendición, todo nuestro amor, todo nuestro cariño. Estaremos en contacto por las redes sociales, por el WhatsApp, dándoles indicaciones de cómo están trabajando los grupos en casas, un poquito más. Seguimos transmitiendo los jueves en vivo a las 8 de la noche. Aquí tenemos unos teléfonos, ¿verdad? Puedes ponerte en contacto con nosotros si tú no tienes nuestro número, o eres o a lo mejor dices no soy parte de la iglesia, pero eres parte del cuerpo de Cristo, o simplemente quieres oración o quieres rendirle tu vida al Señor. Háblanos o ponte en contacto con nosotros. Y si en este momento lo quieres hacer, haz conmigo esta oración mientras los teléfonos están aquí en pantalla. Señor Jesús, en el nombre de... Yo reconozco que necesito de ti. He sido pecador, Señor, pero hoy me arrepiento. Hoy te pido misericordia. Gracias por esta palabra. Gracias porque tú tienes misericordia de quien quieres. Señor, te entrego mi corazón y te entrego mi ser, y declaro en el nombre de Jesús que soy tu hijo. Y lávame con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús, hoy te entrego mi vida y mi corazón. Y si solamente tienes un motivo de oración, puedes ponerte en contacto con nosotros para que podamos orar por ti. Si quieres, si necesitas un consejo, ¿verdad? Si necesitas a un amigo, si necesitas a alguien, ¿verdad?, que te dé una palabra, ponte en contacto con nosotros. Desde el lugar, ciudad o país de donde te encuentres, hazlo con toda confianza. Estamos para servirte. Y te abrazamos con el mismo amor y cariño de siempre, deseándoles que tengan una excelente tarde y la pasen increíble con toda su familia. Y los domingos a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga y les guarde. Les amamos.